A su nombre. Estamos listos. ¿Cuántos están listos? 5 segunditos. Vamos a ponerle la mano. Aleluya. A su nombre. ¿Cuántos están listos? ¿Usted está listo de verdad? ¿Usted está preparado de verdad? Toca el hombro de tu hermano y le escucha. El tema de hoy se llama Levantando el altar. Vamos, díselo creyendo ahora, dile. El tema de hoy se llama Levantando el altar. Dile, prepara la tierra que llegó la buena semilla. Dile, prepara la tierra que llegó la buena semilla. Aleluya, digo mío, levantando el altar. Levantando el altar. El domingo que viene, cuando yo le pregunte de qué hablamos, usted dirá. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué es el altar? Primeramente, para entender qué debo levantar, cómo debo levantarlo, qué es lo que estamos hablando, la pregunta es en esta mañana, ¿qué es el altar? Toca el hombro de tu hermano y dile, prepárate. Dile, esta mañana saldrás diferente. Dile, hubo pavón, pero Jesucristo es la luz. Aleluya, a su nombre. A su nombre. Aleluya. ¿Qué es el altar? Porque muchas veces hablamos del término altar y encontramos una profundidad que la mayoría del tiempo ignoramos o tenemos estructuras mentales que nos impide levantar un altar, aleluya, en nuestra vida. Antes de entender, antes de comprender, antes de entrar en comenzar la introducción, vamos a decir así, puede ser una redundancia, pero ahí lo decimos. Amén. Tenemos que entender que la profundidad de entender y comprender un altar, aleluya, hace que derribemos estructuras mentales en nosotros que pueden llevarnos a un nivel de gloria, diga conmigo, mayor. Vamos a un nivel de gloria mayor. Ahora, ¿qué es el altar? Y usted dice, bueno, con toda esa introducción me va a dar un término sobre... No, escuchen. Es tan sencillo porque a veces... ponemos la palabra de Dios tan difícil, con tantas ecuaciones mentales para entenderla que se nos vuelve un estorbo poder comprenderla. Y la palabra de Dios, diga conmigo, es sencilla. La palabra de Dios es sencilla. Simplemente es comprenderla con el Espíritu Santo. Aleluya, cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, aleluya, nos ayude a entender y a comprender, Señor. Declaramos, Señor, que somos buena tierra, Señor, en esta mañana, y que tu palabra, papá, producirá en nosotros, Señor, aleluya, el fruto agradable para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, gloria y honra, y te decimos amén. Amén. Entonces, ¿qué era el altar? ¿Qué es el altar? Y usted seguro no, es el lugar donde no. El altar como tal era la estructura donde se realizaban los sacrificios, la adoración y la oración a Dios. Era el lugar donde se llevaba la ofrenda y se sacrificaba, aleluya, un holocausto para Dios. Aleluya, a su nombre. Gloria. El primer hombre en levantar un altar, y usted se va a imaginar que fue, no sé, el primer hombre en levantar un altar para Dios se llamó Noé. Cuando Noé sale del arca, aleluya, y todo fue bueno y todo fue bárbaro y todo fue preservación de su familia, Noé toma y levanta un altar para Dios. Y allí adoró, diga conmigo, allí adoró y exaltó a Jehová. Génesis 8, capítulo 20 y 21 dice la palabra, no lo busque, escúchelo. Génesis capítulo 8, verso 20 y 21 dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Aleluya. Y mira lo que provoca, aleluya, un altar donde se quema incienso de olor grato para Dios. Dice, y percibió Jehová olor grato. Hasta ese momento el olor que había percibido el Señor era un olor de pecado. ¿Por qué? Porque el olor había ascendido de tal manera al cielo que Dios tuvo que raerla de la tierra al hombre.
A su nombre. A su nombre. Entonces viene Noé y en señal de agradecimiento a Dios levanta un altar, toma animales puros, los pone delante de Dios, los mata, ofrece holocausto a Dios y dice la palabra que y percibió Jehová olor y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra. Mira lo que sucede cuando Dios percibe olor grato. Hay cosas que pueden estar pasando en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, que necesitan de un altar que se levante para Dios, levante adoración, levante agradecimiento, levante alabanza, y ese olor grato perfumará el trono de Jehová y Jehová lo cambiará. Hay cosas que no están pasando porque necesitamos levantar. Aleluya, a su nombre. Pero usted va a ver cómo esto da una vuelta hermosa. A su nombre. De tal manera era el olor grato para Dios que Dios dijo jamás. Dios es soberano, Dios es omnisciente, omnipotente, Él todo lo puede, está en su voluntad, Él hacer lo que Él quiera, porque Él es el dueño y creador de todas las cosas. Y según el olor grato que Él sintió, Él dijo, no haré jamás. Hay maldiciones que se van a cortar en tu familia por el altar que tú has levantado. Hay dos hombres que me están entendiendo. Hay familias que van a ser bendecidas por el olor grato del altar que vas a levantar. Hay gente que no tiene que entender en esta mañana. Dios te está llamando para levantar ese altar donde tú vas a quemar el agradecimiento a Dios. Y se da un olor de tal manera que al pasar de los años, aleluya, las generaciones dirán, por amor a lo que... A su nombre. Por eso cuando Dios así decía, por él yo le prometí a tus padres. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Yo vengo a decirte hoy, es hora de restaurar el altar. En tu casa hay un altar y ese altar tiene un nombre. En tu casa hay altar y ese altar tiene un nombre. Aleluya, su nombre. A lo largo de la palabra vemos somos todos hombres como Abraham, por ejemplo, que tenían encuentro con Dios y levantaban en ese lugar un altar y ponían ahí su nombre conforme a la experiencia y al encuentro que habían tenido con Dios. Cuando Dios liberta a Israel de Egipto, aleluya, manda a hacer un tabernáculo donde mandó a poner a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Este tabernáculo era el preámbulo de un templo. Dios manda a preparar un lugar que fuera parecida, imagen de lo que había de venir. Manda a preparar un tabernáculo que, aleluya, era el preámbulo de un templo. Cada vez que un hombre de Dios se encontraba con él, oraba a él, sucedía algo en una loma, en una montaña, en una llanura, en medio del mar, donde quiera que pasara algo, ahí el hombre se paraba y levantaba un altar, aleluya, a Jehová, y ahí quemaba incienso, y ahí agradecía, y ahí daba holocausto a Dios. A su nombre. Había un problema, que cada vez que iba a hacerlo de nuevo, tenía que regresar a ese lugar. A su nombre. Que conmigo, Dios hace mejores cosas. Vamos a decirlo, Dios hace mejores cosas. Y vemos que este tabernáculo, aleluya, es el preámbulo, aleluya, del templo que Dios iba a demandar que se le levantara. Y este tabernáculo, ¿para qué era el tabernáculo? Para que habitara la presencia de Dios, aleluya. Y en este tabernáculo, a la entrada, aleluya, ¿qué te encontrabas? El altar. Ya conmigo, el altar. Aleluya, para quemar la ofrenda a Dios. A su nombre. A su nombre. Como digo conmigo, esto se va a poner bueno. Esto se va a poner bueno. Aleluya. Construye luego Salomón un templo. Y dentro del templo, ¿qué pone? Un altar. Viene Salomón, prepara un templo hermosísimo para Dios. Pero el templo no le puede faltar altar. Pasados los años, ese templo se corrompe. Vamos a Juan. Aleluya. Juan. Capítulo 2, versos del 13 al 19. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo
Aleluya. A los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas de allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas. Aleluya. Y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En otro evangelio dice: mi casa es casa a su nombre. Levanta tu mano y di: mi casa. Entérense. Mi casa es casa de oración. Diga: mi casa no es casa de chisme, no es casa de brete, no es casa de queja. Mi casa no es casa de enfermedad. Vamos, bueno, mi casa no es casa de enfermedad, mi casa no es casa de escasez, mi casa es casa. Mi casa es casa. Yo necesito una generación en esta casa que diga: mi casa es casa. Mi casa es casa. Aleluya, tu casa no es casa de enfermedad ni de droga. Aleluya, esta mañana tu casa no es casa de maldición, tu casa no es casa de brujería, tu casa no es casa de escasez, tu casa no es casa de... Aleluya, tu casa es casa a su nombre. A su nombre. Aún como que nos agitó un poquito. Diga conmigo: mi casa es casa de oración. Mi casa será llamada, dijo Jesús, casa de oración. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señales les muestra? Aleluya. ¿Qué señales nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruiré este templo y en 3 días. A su nombre. A su nombre. Jesús hace una promesa. Y cuando Jesús promete, aunque parezca imposible, lo que Jesús dijo que iba a hacer contigo, con tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu descendencia, lo que Jesús dijo que iba a levantar para ti, lo que Jesús dijo que iba a pelear por ti, eso lo va a hacer. Parecía imposible porque un hombre diga, y después los fariseos le dijeron: ¿tú sabes cuántos años se demoró esto? Y tú estás diciendo 3 días. Pero cuando Jesús dice, diga conmigo: en Dios hay algo mejor. Vamos a lo creyendo: en Dios hay mejores promesas. En Dios hay mejores cosas. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Jesús dijo: lo voy a derribar y el tercer día lo levantaré. Me haré uno mejor. Para ello, aleluya, primero sacó el altar del templo. A su nombre. Hasta ese momento, ¿dónde se quemaba la ofrenda? ¿Por qué, aleluya, se contaminó el templo? Porque se prostituyó el altar. Hay algo que me tiene que entender. El templo se quiebra cuando el altar y disculpe la palabra si usted se ofende, yo soy bobo. Y la palabra habla de eso también. Cuando el altar se prostituye. A su nombre. A su nombre. Y Jesús lo primero que hace para restaurar el altar, para restaurar el templo, es sacar el altar. A su nombre. Y el lugar que era conocido como el lugar del Gólgota o la calavera se convierte en el lugar de maldición, el lugar donde llevaban a los presos, el lugar donde llevaban a la gente mala, se convierte en el altar para el sacrificio. A su nombre. A su nombre. Aleluya, gloria sea el Señor. Y él, como sumo sacerdote, entra y se ofrece de una manera perfecta de una vez. Él fue sumo sacerdote y fue ofrenda, aleluya, perfecto sacrificio para Dios. A su nombre. Toca la mano de tu hermano y dile: tranquilo, va a tomar agua.
A su nombre. A su nombre. Entonces volvemos, Jesús tomó, aleluya, y sacó el altar, el lugar donde iba a, aleluya, hacer el sacrificio perfecto. No podía hacerlo en un templo. A su nombre. Hebreos capítulo 9, le dije que lo busque. El que tenga oído, cópielo. Y el que no, grábelo, pero haga algo. Después usted tiene que revisar la palabra. Usted no se puede conformar y buscar que el Señor también le hable. Hebreos capítulo 9, verso del 11 al 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, aleluya, gloria a Dios, tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, aleluya, y de los machos cabríos, y la ceniza, aleluya, de becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, aleluya, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Esto, Jesús se sacrificó para que le sirvas al Dios vivo. Cuando te miras al espejo y te halles no haciendo nada, te dice: Cristo murió para que le sirva al Dios vivo. Cristo no murió para que se sienta bien, Cristo murió para que usted le sirva. A su nombre. A su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Jesús tomó el lugar de crucifixión y lo volvió altar de sacrificio para derribar el templo y levantar, aleluya, a ti y a mí como un mejor templo. A su nombre. Tuvo que sacar el altar del sacrificio para cambiar el templo por uno mejor, aleluya, y dentro de ese uno mejor, entonces volver a meter el altar. A su nombre. A su nombre. Vamos a decirle que tiene al lado, escucha lo que te están hablando. Es hora de levantar el altar. Aleluya, a su nombre. Jesús tomó un lugar, como le repito, de crucifixión y lo volvió un altar de sacrificio para derribar el templo y levantarte a ti y a mí, aleluya, como un templo mejor. No lo ignoremos. La Biblia dice: no ignoréis vosotros, nosotros somos templo del Espíritu Santo. No lo ignores. Tú y yo somos el templo que Cristo levantó, aleluya, para poner el altar en tu corazón. A su nombre. A su nombre. Levante sus manos así bien alto y diga: yo soy templo. Yo soy altar. Oiga una vez más: yo soy templo. Yo soy altar. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Y una de los ataques y de las, aleluya, de Satanás y la tiniebla es nuestra área de batalla. ¿Cuál es? ¿Cuál es el área de batalla suyo? ¿Cuál? La mente. Esa es nuestra área de batalla. A su nombre. Aleluya. Es hacernos creer nuestra incapacidad para hacer un altar. Nos hace creer indignos, inmerecedores, insuficientes delante de Dios. El trabajo que va a hacer Satanás para evitar que el altar se levante es hacer exaltar un pensamiento de inmerecimiento. A su nombre. A su nombre. Satanás, la palabra lo muestra como padre de mentira. Pero no hay mentira que pueda ser creída, sino aquella que viene disfrazada de una verdad. Cuando Satanás tienta a Jesús, ¿con qué lo tenta? Lo tienta con palabras, pero no con la verdad. Jesús le respondió con la verdad.
Por eso es necesario que usted lea la palabra y la entienda. A su nombre. A su nombre. Es simplemente, ¿sabes cuánta gente ha leído la Biblia? Pero no han entendido la palabra de verdad. A su nombre. A su nombre. Para entender la palabra de verdad necesito la revelación por medio del Espíritu. Por eso Él me hizo un templo para que habite el Espíritu dentro de mí y yo pueda ser conocedor de la verdad. Y esa verdad entonces me haga verdaderamente libre. Hay una batalla que vas a librar en tu mente y es constantemente el diablo queriendo poner desánimo, queriendo poner tristeza, queriendo poner afanes, queriendo poner preocupaciones, queriendo poner todo lo que él pueda poner y sembrar mientras tú le dejes el espacio. Y tienen algo razón. Inmerecedores. Sí. No éramos dignos. Tampoco. Aleluya. Él es padre de mentira. Ni merecedores, ni dignos, ni suficientes éramos. Pero digo, pero, aquel que sacó el altar, aleluya, lo puso en el Gólgota, se ofreció como sacrificio, pagó, aleluya, el precio. Entonces, por él, por Cristo, ahora yo soy en él suficiente, digno y merecedor. Cuando vengan esos pensamientos, hay una mente que tiene que decir, tú puedes venir con eso, que ciertamente en otro tiempo era verdad, pero Cristo me limpió, Cristo me lavó, Cristo me santificó, me llamó por sacerdote, por profeta de las naciones, me llamó pueblo escogido, nación santa. Yo no soy quien era en el pasado, yo no soy lo que dice mi vida que soy, yo soy lo que Cristo dijo que yo soy. A su nombre, gloria. Y si Cristo pagó el precio, sacó el altar del templo, me volvió un templo mejor y puso de nuevo ese altar en mí, entonces yo soy digno, merecedor, me santificó y soy agrado para Él. Eso es una lucha que debemos llevar día a día. El sentimiento de inmerecimiento, de no ser digno, de no ser suficiente, aleluya, será una guerra para nosotros. Amén. Por eso la Biblia dice que neguéis a vosotros mismos. Debemos de negarnos a nosotros mismos. Debemos someternos a nosotros mismos. Debemos someter nuestra carne. Y no hay batalla más difícil que someter la carne. La Biblia dice, el varón perfecto es aquel capaz de refrenar su lengua. No hay peor lugar, aleluya, porque ella es azote para el cuerpo. Tanto la lengua esta como la espiritual, como la del hombre interior que habla tu mente, que te está diciendo, no puedes. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. No hay peor batalla que vayas a pelear que aquella que peleas contra ti mismo. Dentro de nosotros hay una ley que se revela contra nosotros mismos y Pablo hablaba de ella. Lo que no quiero hago y lo que quiero no hago y lo que no quiero eso hago. Tengo una ley en mis miembros que se revela contra mí mismo. A su nombre. Tengo esta ley que cuando yo quiero hacer algo bueno me hallo haciendo lo malo. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien me lavó, quien me limpió, me redimió, me llamó, puso un altar en mí, me hizo un templo digno para Dios. Y yo no soy quien soy por lo que yo soy, sino por lo que Él hizo por mí. Ya conmigo, tengo que abrazar la verdad de Dios. Vamos, Dios, tengo que abrazar la verdad de Dios. A su nombre. Vamos, que hoy estoy rapidito, estoy cansado. Aleluya. A su nombre. A su nombre. En Él yo soy un altar para el Padre. En Cristo yo soy ese altar. Y tenemos dos cosas. Número uno, la pelea contra nosotros. Número dos, la pelea contra el que quiere venir contra nosotros. Porque Jesús venía y tenía que hacer la obra y se le pegó un pedrito que le dijo, Señor, no te acontezca tal cosa.
Pero cuando usted entiende quién le llamó, para qué le llamó, cómo le santificó, cómo le vistió, cómo le renovó, lo que pagó por usted, que no fue un precio fácil, Él llevó en lo propio, Él lo soportó por cada uno de nosotros. Usted tiene que pararse en esa verdad y, como dice la Biblia, portado varonilmente. Bien, no se lo dice a los hombres, se lo dice a los hijos de Dios, a cada uno de nosotros. Comportaos varonilmente. Pone la mano en el hombro del que está a tu lado y dile: apriétate el cinto. Vamos a decirle: apriétate el cinto, porque no te dio un espíritu de cobardía. Te hizo templo para que su espíritu habite en ti. Y ese templo tiene un espíritu que no es un espíritu de cobardía. Y aunque tú puedas ser cobarde, la Biblia dice: diga el débil a su nombre. Dios me catalogó como un también cobarde. Soy muy temeroso, aunque usted no cree. Soy temeroso. A veces respondía, vamos a decirlo bien, a veces respondía por complejismo personal. Yo me fajé con un hombre que me dio el tamaño de un latón aquí. De Alfredo, que era un poquito más. Para mí la diferencia era muy grande, por el simple hecho de que dirán de mí después. Me agarré a él hasta que él me dijo. A su nombre. Yo le di 100, él me dio 1. Él no tenía más que yo tenía un ojo hinchado. A su nombre. Pero respondía, pero no era realmente valiente. La valentía fue algo que llegó a mi vida cuando acepté a Jesús. Valentía para decir no. Valentía para poner un stop. Valentía para decir tú no, él sí. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Y aunque podamos ser cobardes, vemos hombres de Dios que eran cobardes y Dios les mandó a ser fuertes. Dios le llamó valiente. Porque Josué, a su nombre. Gloria. Porque José, a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Por lo general los hombres de Dios eran temerosos. Te encuentras a pequeños débiles que se fortalecieron. David, un débil que se fortaleció. A su nombre. Gloria. Tuvo que levantar esa fortaleza con los leones y con los osos para después luchar con un gigante. Quizás si el gigante aparecía primero lo hubiera cogido bien, pero al luchar contra un león y contra un oso dijo: mejor. La valentía de David provocó que otros mataran a dos gigantes. A su nombre. A su nombre. Y puede ser temeroso, y puede ser alguien tímido, y puede ser, vuelvo y le repito, más tímido que yo, hay que echarle. Se los aseguro. Hoy hay que callarme, hoy hay que darme, hoy mi esposa me tiene que decir: ya, cállate. En otro tiempo ella me decía: niño, habla. Antes decía que era pesado porque era muy callado, que tenía mal carácter pero era muy callado, pero yo era más manso que un palomo. Un palomo, un chon. No, David. A su nombre. A su nombre. Pero ciertamente, cuando llegas a Cristo y entiendes y recibes al Señor, hay un cambio en tu vida. Yo hoy quizás no hay recién convertido aquí, pero es cosa que la iglesia y nosotros debemos conocer, entender. Quizás no hay tanto, pero debemos conocer, entender y abrazar. Y como hijos de Dios a lo mejor llevamos 10, 15, 20 años, pero tenemos que abrazar esta verdad. Nosotros, no ignoréis, dice Pablo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo con ese templo? ¿Qué estás haciendo? Hay gente que Dios marcó desde niño para hacer de él un templo. Y en ese templo no es para que habite otra cosa que el amor, el poder y el dominio propio. No nos dio Dios espíritu de cobardía, sino un amor de poder, un espíritu de amor, un espíritu de poder y de dominio propio, para que yo pueda entender quién soy yo en Él, y no lo que otra persona diga de quién soy yo por lo que he vivido.
Porque ciertamente las vivencias de nuestra vida tienen un nivel de autoridad hasta que tú se lo quites. Ciertamente el desprecio de otro tiene un nivel de autoridad hasta que tú se lo quites. Ciertamente el menosprecio tiene un nivel hasta que tú se lo quitas. Ciertamente todo lo que no venga de Dios tiene un nivel hasta que tú dejes a Dios, Señor. Diga el débil, fuerte soy. No temas ni desmayes. ¿Por qué Dios tiene que venir y decirle a aquel hombre, no temas, no desmayes? Yo. Y Dios te dice en esta mañana, vas a estar tranquilo, yo pelearé por ti. Amén. No temas. Cree, porque al que cree, todo. Vamos a ir conmigo, todo. En chino, ¿qué significa todo? Ahí lo había abandonado diciendo eso. En chino, ¿qué significa todo? Todo. En alemán, ¿qué significa todo? Todo. En hebreo, todo. En arameo, todo. En lo que usted quiera poner en español, todo. Todo significa todo. Así que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. A su nombre. A su nombre. Ahora en Él yo soy digno. Yo soy merecedor. Y yo soy suficiente. No por mí ni por mi propia fuerza, sino por lo que Él es en mí y lo que Él puso en mí y lo que Él me dio a mí y lo que yo soy en Él. Amén. A su nombre. Quizás en Javier era un poco cobarde. En Cristo soy valiente. Amén. A su nombre. Gloria. Quizás en Javier en otro tiempo lo que decían de mí me afectaba. Hasta que me empecé a preocupar por lo que Dios decía de mí. Amén. Y muchas veces no sabes lo que Dios dice de ti porque no has leído la Biblia. Simplemente ábrela y verás lo que Él dice de ti. Varón esforzado y valiente, agarre las promesas de Dios. Todo lo que usted tome que Dios le dijo a otro, usted le diga, yo lo quiero para mí. Dios no hay escasez. Dios es suficiente para darte y multiplicarte a ti y darle a otro y darle al otro y darle al otro y darle al otro. Por eso Pedro, cuando venía a la puerta del templo de la hermosa, había un inválido, aleluya, y le dijo, mírame roto, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre, aleluya, levántate y anda. Porque lo que hay en unos, Dios lo multiplica también en otros. Diga conmigo, yo soy templo. En mí hay altar. Vamos a decirlo, yo soy templo. En mí hay un altar. O sea, en la organización del templo, para que habite la presencia de Dios, había un lugar de los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Todo eso que habitaba el reguero de metro, ahora habita en ti. En lo que miden 1.70 y en lo que miden 2.40. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. En cualquiera de nosotros están los atrios, lugar santo y lugar santo. Y Él nos dio entrada confiada, acceso ilimitado al trono. No te dio acceso para que te quedaras abajo. Te dio acceso al trono. Y nos sentaremos juntamente con Él. A su nombre. Gloria. Él fue a preparar morada. En el vecindario del Señor, ¿sabe quién vive? Vivo yo. A su nombre. A su nombre. En el bloque del cielo donde no se va la luz, ahí vivo yo. Aleluya. En el lugar donde Él va a preparar, ahí vivo yo. Yo necesito que vos hables conmigo y digan, ahí vivo yo. Ahí vivo yo. Ahí está preparada. Morada para mí. A su nombre. A su nombre. Entender y comprender la grandeza de Dios. Aleluya. Y el nivel de su sacrificio, el nivel de su ofrecimiento. Aleluya. Me da a comprender que no hay nada imposible para el que cree. Jesús, una de las cosas que vino a demostrar fue el poder de la fe. Es
Nada es imposible. ¿Puedes creer? Nada se te va a hacer imposible. No hay puertas de cárceles, ni físicas ni mentales, que si puedes creer, permanezcan de pie. No hay estructuras en tu vida que no puedan caer. Levanta en el altar una ofrenda de adoración a Dios, a su nombre. Cuando el altar se corrompe, el templo se baja, y mi casa será llamada casa de oración. Yo no seré llamado ni enfermo ni necesitado. Yo seré llamado casa de oración. Bendecido, renovado, restaurado, acelerado, aleluya, glorificado, sacerdote. Yo no me llamaré de otra manera. ¿Sabe por qué? No ignoréis. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Levanta tu mano si hay un altar en ti. Gloria a Dios. Entonces, 4 cosas en relación con el altar. Para que el altar no caiga en lo que cayó el templo, aleluya, donde Jesús tuvo que venir y tomar y empezar a dar, mirar las mesas y enojarse. Y han habido 4 cosas relacionadas con el altar. A su nombre. Y han habido número 1. No existe altar sin ofrenda. Escuchen. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 19 al 23. Dice la Biblia: necios y ciegos. ¿A quién está hablando aquí? A los fariseos. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por todo lo jura por él y por el que lo habita. Perdón. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis menta y eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Después lo golpea, se enfureció. Aleluya. Número 2. Número 1, no existe altar sin ofrenda. Número 2, no existe altar sin fuego. No existe altar sin fuego. ¿Qué es el fuego? Es la pasión interna por causa de la unción de Dios. Levítico capítulo 6, aleluya. Levítico capítulo 6, versos 2 y 13 dice la palabra: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No puedes dejar que nada apague el fuego que vive en ti. Por eso Pablo le decía a Timoteo: aviva el don, aviva el fuego de Dios en ti. Enciéndelo constantemente. Tienes que estar ocupado de eso. Tienes que darte cuenta cuando se ha convertido de fuego en fueguito y de fueguito en chispita. Porque si el fuego no es constantemente encendido, se apaga. Si constantemente no, si dejo de ir a la intimidad cuando resolvió el problema, el fuego, y después me olvido y me vuelvo un incendiario nato. Digo constantemente tratando, se me está apagando, voy para allá. No, cuando el fuego lo puedes avivar diariamente. A su nombre. ¿Por qué la sombra del apóstol sanaba? Porque el fuego no se apagaba. Porque era constante la presencia de Dios. Porque era constante la intimidad con Dios. Lo mismo se iba a un techo, lo mismo se iba a un monte, lo mismo se metía donde se metía, lo mismo hacía lo que hacía, pero constantemente el Espíritu de Dios hablaba.
Y el Espíritu de Dios le envió que hiciera. Gracias. Y el Espíritu de Dios le dijo que hiciera. Y el Espíritu de Dios indicó esto. Y el Espíritu de Dios indicó aquello. A su nombre. ¿Quiere que Dios te hable? Aviva el fuego. Aviva el fuego. A su nombre. A su nombre. Número 3. No existe altar sin sacrificio. ¿Qué conmigo? No existe altar sin sacrificio. Romanos, aleluya, a su nombre. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Por favor, mi hermano, te lo ruego. Por favor, mi hermano, te lo imploro. Por favor, mis hermanitos, por favor. Ay, Señor, por favor, es lo que está queriendo decir Pablo aquí. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A su nombre. Ya hoy no es necesario sacrificar un cordero, porque el cordero se sacrificó. Pero hoy es necesario sacrificar relaciones. Hoy es necesario sacrificar ligaduras. Hoy es necesario sacrificar tiempo. Hoy es necesario sacrificar interés. Hoy es necesario sacrificar de todo, presentando nuestros cuerpos, nuestros miembros santificados y vivos delante de Dios, listos para hacer lo que Él quiera hacer. Y hay relaciones tóxicas. Hoy está de moda esa palabra, la tóxica. Y todo es con tóxica. Miren ahora mismo lo que sucedió ahí. Permiso para agua. Pero es necesario muchas veces sacrificar relaciones tóxicas. No, este está bonito. Pero es necesario sacrificar conexiones tóxicas que simplemente no me añaden. Me hablaba con unos jóvenes en la casa el otro día y me decía: con lo que no te añada no es necesario que lo cortes por completo, pero apégate, acércate a lo que te suma en Dios. A veces pensamos que no, sí. Todo lo que nos rodea influye en nuestra vida. Un poco más, un poco menos, para bien, para mal, forman el carácter y la personalidad de nosotros. Forman quien yo soy hoy, es producto de aquellos que han estado conmigo hasta en buenas y en malas. Y es producto también de aquellos que estuvieron en buenas pero no en malas. Aquellos que estuvieron en malas pero no estuvieron en buenas. Aquellos que nunca estuvieron ni malas ni buenas. Aquellos que me ofendieron y aquellos que me abrazaron. Aquellos que me besaron y aquellos que me bofetearon. De eso soy el producto hoy yo. En Cristo Jesús todo eso se somete. Porque si yo, aleluya, no cambio, y si yo no someto eso a lo que Cristo dijo de mí, entonces estoy embarcado. Pero parte de quien es Javier hoy es parte del padre, de la madre, de los amigos, de los vecinos, de todas aquellas personas que en algún momento dijeron algo o callaron algo. Con la gente que te reúnes hoy van a marcar mucho tu vida. Ese dicho que dice: dime con quién anda, nos habla mucho. No, que a mí no se me... La Biblia dice que las malas conversaciones, bueno, usted se lo sabe, pero bueno, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿No te ha pasado que en algún momento has estado bien? Se acercó alguien para entretenerte y de momento no te hallaste tan bien. De momento tenías un tiempo que era oración, Dios contestó, vino el entretenimiento y se acabó la oración y la oración. A su nombre. De momento no faltabas el entretenimiento cuando resolviste y ya te vemos de vez en cuando y de cuando en vez. Y yo no le estoy diciendo que el desánimo no toca tu puerta. El desánimo toca la puerta. La tristeza toca la puerta. A veces pensamos que sin ese toque estamos deshechos también. A su nombre. A veces pensamos que sin esa cercanía también estamos deshechos. Y simplemente buscar de Dios.
Vuelve y le repito, no ignoréis, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y en vosotros hay un altar de adoración a Dios, el cual debe de permanecer encendido. ¿Sabes qué pasaba y qué ocurría? Gloria a Dios. Ay, gloria a Dios. ¿Sabes lo que pasaba y ocurría? Que el altar se dejó de encender. El altar dejó de quemar fuego. Y hoy en día el altar puede estar apagado, pero el amor de Dios ayuda a superar todo. El abrazo de Dios ayuda a renovarlo todo. ¿Cuánto has sufrido? ¿Cuánto has estado solo? ¿Cuánta tristeza puede haber? Dios no puede cambiar todo. Dios puede renovarlo todo. La soledad, la angustia, la tristeza, los pensamientos malos, los momentos de soledad que te sumergen de tal manera que no explotas, sino implosionas. ¿Sabes lo que es explotar? Afuera. ¿Sabes lo que es implosionar? Hacia adentro. No matas al que a tu alrededor, pero acabas con tu vida. Dios mío, en mí hay un altar. Toca tu corazón y diga: en mí, Señor, también hay un altar. En mí, Señor, aunque no me lo ha mostrado, también hay un altar. Diga conmigo: Señor, estás tú. Tú eres quien me renueva y tú eres quien multiplica la fuerza. Dile: tú eres quien me levanta y tú eres quien me renuevas. En todo momento Dios ha estado contigo. Jamás te ha abandonado, jamás te ha dejado solo. Por lo que quiera que hayas pasado, tú eres templo de Dios. Un altar para Dios. Y no hay lugar más importante para Dios que aquel donde puede encontrarse contigo. ¿Y sabe dónde está el lugar donde Dios puede encontrarse contigo? Aquí adentro. Llegas a un nivel donde quemas tanto en ese altar que estás rodeado de gente y estás teniendo un tiempo con Dios. Estás metido solo en el cuarto y estás teniendo un tiempo con Dios. Estás cocinando y estás teniendo un tiempo con Dios. Porque has aprendido a reconocer que no eres cualquier cosa. No eres cualquier cosa. No eres trapo de inmundicia. No eres algo desechable. Eres templo del Espíritu Santo. Cristo vino, sacó el altar del templo, porque el templo no puede ser destruido con el altar adentro. El altar hay que sacar, sacrificar. Se derribó el templo, se levantó un templo y metió ese altar dentro del nuevo templo. A su nombre. A su nombre. Número 4. No existe adoración sin altar. Hasta ahora no existía altar, sí. Ahora no existe adoración sin un altar. Y a veces usted piensa que los santos, y yo me lo he creído, es esta parte que dan. Nosotros santificamos esta parte. A su nombre. Quien santifica tu casa eres tú. Quien santifica lo que vistes eres tú. Rasgaban sus ropas y le enviaban a los enfermos. La ropa tenía algo. El que portaba el templo estaba lleno de algo. Y eso impregnaba la tierra. A su nombre. Por eso el día que esta hermana salió, un día de vigilia de aquí, después de una vigilia, fue de una clínica espiritual, venía una vecina de Reina, le pasó por al lado con un dolor de cabeza inmenso, pero cuando le pasó por al lado dice: ¿qué tenía aquella que pasó para allá? Que cuando me pasó por el lado a mí, mi dolor de cabeza se fue de mí.
Dice, sentí como que me quitaron. Porque cuando un templo camina, por eso Cristo lo sacó de un lugar. Por eso Cristo lo movió, lo hizo portátil. Cristo sacó el templo de una inmobiliaria y lo metió dentro de ti para que fuera portátil. Por eso donde quiera que tú estás, llegó el templo de Dios, llegó la presencia, llegó el altar para orar. Y cuando donde tú llegaste al trabajo, no llegó cualquier cosa, llegó la luz, llegó el color, llegó la vida, aleluya, llegó la alegría, llegó el gozo, llegó la salvación, llegó la vida eterna. Donde tú entres, por donde quiera que vayas, no llegó cualquiera, no llegó uno más, llegó el templo de Dios, llegó presencia, llegó la luz, llegó el gozo, llegó la paz, llegó la alegría. Hay gente que van a conversar contigo y te van a decir, yo no sé qué tienes tú, pero me agrada hablar contigo. Yo no sé lo que tú eres ni qué tú quieres, pero cuando tú me hablas, a mí me da paz. Y no porque tú seas, es por lo que Cristo te metió adentro, no porque tú seas el mejor, sino porque el mejor de los mejores, aleluya, por un templo que no era el mejor, lo derribó, metió el templo, la cerca, la mejor. Oh Espíritu Santo, y alguien que tiene que salir renovado en esta mañana. Aleluya. Acostúmbrese a eso cuando llegue al trabajo, ya llegó el amor, llegó el gozo, llegó la alegría. ¿Qué desean? ¿A quién les reparto? A su nombre. Algunos, no, a su nombre. Sé que muchos recuerdan al hermano Félix. ¿Se acuerdan de Félix? Yo trabajaba en el banco de la academia y Félix llegaba. Y Félix le agradaba hasta a los desagradables. Cuando Félix entraba por la puerta, decía, buenas, Dios les bendiga, ¿cómo andan todos? Con la voz de una buena que... Buenas, Dios les bendiga, no sé qué, fatigado, y con toda esa fatiga, con todo ese cansancio, él venía repartiendo amor, gozo, paz, alegría, benignidad. Él venía arrancando desde dentro de él y sembrando cosas nuevas. Y cuando tú arrancas desde dentro de ti, lo único que va a provocar es que esa tierra no se seque, sino que sea oxigenada y vuelva a nacer algo nuevo. A su nombre, a su nombre. Usted no es como la tierra de por ahí, que cuando le quitan de raíz se acabó. Usted es como la tierra por ahí, que cuando le sacan de raíz le nacen dos raíces más dentro de usted. Porque, aleluya, y a su nombre. Cuando él entraba a aquel banco, todo el mundo se llenaba de gozo y de alegría. A su nombre. Pruebe eso usted. ¿No me cree? Haga la prueba. Tómese esta semana y cuando llegues a tu trabajo, bendiga. Cuando todos estén maldiciendo por las necesidades y los problemas, porque a veces no, por el bloque 2, usted llegue y diga, Dios les bendiga, les añada más, Dios llene su corazón de gozo, de paz y de alegría. Una palabra de fe arranca amargura, arranca tristeza, porque cuando sale de un templo y un altar, lo único que puede producir es un templo y un altar. Si seguimos leyendo Juan capítulo 19, creo que era, ¿no? Que es cuando él habla de la ofrenda y dice, y no hervéis la siembra y la cosecha, no pasará. A su nombre. Gloria. Porque cuando tú siembres gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad y te pares delante de la gente, y cuando tú como que te está tocando la puerta, la gente que tú pensaste que no te iba a dar gozo, paz y alegría, se van a acercar a ti y son los que van a multiplicar la paz y el gozo. Amén. Soportaos los unos a los otros. Amaos con amor fraternal. Aleluya. A su nombre. A su nombre. No existe adoración sin altar. Nuestra adoración es olor grato para Dios. El enemigo siempre busca apagar, pero la única manera es estorbando el altar. Vino Noé, se salvó, salió del barco, levantó altar y ofreció holocausto a Dios. ¿Y qué fue eso para Dios? Olor
adoración es olor grato. Pero una adoración sin altar es hierba quemada. Por eso Jesús dijo, tú adoras lo que no sabes. Pero llegará la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no es porque ellos sean, sino porque se le metió a su nombre. A su nombre. Mientras tú tenías que ir a Jerusalén, tenías que ir a tal lado, tenías que ir a Mascuara a ofrecer, ya usted no tiene que caminar. Usted ofrece en su altar, en espíritu y en verdad. Por eso Cristo metió el altar dentro de ti, para que puedas adorar en espíritu y en verdad. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Aleluya. El templo dejó de ser casa de oración porque se ensució el altar. Un altar roto, aleluya, es una adoración inexistente. No permitas que nada ensucie el altar. Amén. Porque un altar sucio, ¿usted no le ha pasado alguna vez? Gloria a Dios si no le ha pasado. Pero a veces ha pasado por procesos y momentos donde estás adorando y piensas que no está pasando nada. Y no sientes nada, y no sucede nada, y no pasa nada. Y por mucho que ves la gente llorar al lado tuyo, gritar, levantar las manos, adorar, se tiran al piso, y tú estás más sequito que un maní. Y tú no sabes. Y esos son momentos que debemos revisar el altar. A su nombre. Son momentos donde debemos ir y decirle, Señor, me siento así. Ayúdame a revisar mi altar. Porque un altar roto o estorbado, sucio, es una adoración inexistente. Por eso Jesús dijo, viene la hora, ya está cerquita. Porque usted adora lo que no sabe, adora lo que no ve. Si es aquí, si es allá, verdaderamente la salvación viene por aquí. Pero es que todavía no está en espíritu y en verdad. Va a llegar el momento bueno, va a llegar el momento donde todo lo que era señal, todo lo que era sombra, ahora vendrá a ser existente. Y eso cuando venga a ser existente, entonces vas a decir y comprender verdaderamente, he adorado a Dios. Y son los tiempos que cuando usted revisó su altar, porque todos en algún momento tenemos que revisar el altar. Porque ¿sabe qué? Número 1, las tristezas. Número 2, las raíces. Número 3, las compañías tóxicas. Y número 4, la frialdad hace que el altar se ensucie, hace que el fuego se apague. Y una leña apagada. ¿Cuántos han encendido el carbón? ¿Qué es más fácil encender un carbón? ¿Cuando ya se apagó o cuando aún no se ha encendido? Encienda un carbón después de apagarse lo que usted ve. Lo difícil que es. Por eso debemos de velar continuamente. Reviso mi altar. No se puede esturbar ni ensuciar. Nunca le des permiso, escúchame. Nunca le des permiso a palabras necias. Como dice el dicho, a palabras necias. Nunca le des espacio al menosprecio. Nunca le des espacio a una palabra de mentira, porque las palabras son semillas. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Lo que dicen de ti son semillas. Ya estamos terminando. A su nombre. Gloria. Aleluya. Tú eres el altar de Dios. Y para Dios no hay nada más importante que tú y que yo. Amén. Fíjese si tiene tan importante que Dios dejó el cielo. Dice que siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa que aparece, sino que se despojó de toda gloria y se entregó por ti y por mí. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando algo distinto a esto llegue, sácalo de tu mente, deséchalo. Al comienzo te dije, en tu casa hay un altar y tiene un nombre, y ese nombre es el tuyo. Aleluya. Mira al que tiene al lado, dile, tu altar lleva tu nombre. Vamos a decirle, tu altar lleva tu nombre. Vamos a decirlo con ánimo, tu altar
donde se adora a que es santo. Santo, santo. ¿Qué tal si te hacemos